Muy buenas noches, doctor Carlos Sánchez. Ahí un gusto tenerlo en esta plataforma. Mucho gusto, encantado de saludarla a usted y por su intermedio a toda su importante audiencia. ¿Qué opinión le merece esta situación que estamos viviendo ahora en el Perú a través del planteamiento de varios congresistas respecto a salirnos de la competencia de la Convención Americana de Derechos Humanos o de la Corte Interamericana de Derechos Humanos? Bueno, para entender el sistema interamericano de derechos humanos, lo primero que hay que hacer es recordar que el mismo está fundado en el Pacto de San José o la denominada Convención Interamericana de Derechos Humanos, de la cual son signatarios todos los países de las Américas. Esa convención lo que hace es recoger los postulados de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y convertirlos en una disposición legal, en un tratado constitutivo, porque eso es lo que es una convención. Y establece, además de convertir los derechos humanos en disposiciones legales de vigencia internacional y por lo tanto de obligación para cada uno de los estados signatarios, lo que hace es crear un conjunto de organismos para que esos derechos se hagan efectivos y sean protegidos. Esos organismos son básicamente dos: la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos está basada en Washington, D.C., y la Corte Interamericana de Derechos Humanos está basada en San José de Costa Rica. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos organismos? Tiene que ver con su competencia. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, como su nombre lo indica, es una entidad que no juzga, sino que simplemente abre procesos de investigación, de indagación, puede absolver consultas, tiene competencias limitadas y es la etapa previa para el procesamiento de lo que son las acusaciones por violación de derechos humanos. Hay un mecanismo de denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que puede ser planteado por cualquier persona afectada o por cualquier persona que se sienta violada en sus derechos humanos. Hay unos requisitos para hacer ese planteamiento, que son, por ejemplo, que se hayan agotado los mecanismos del derecho interno, que se haga el planteamiento en un plazo no mayor de 6 meses de cuando se producen las violaciones o los hechos. Y de esa manera la Comisión Interamericana de Derechos Humanos cita al Estado denunciado, establece un mecanismo de conciliación. Si no se da la conciliación, emite un informe, y si ese informe señala al Estado como responsable, entonces se abre la competencia a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y pasan los actuados a la Corte para ser objeto de juzgamiento. Y esa Corte, que ya es una entidad jurisdiccional, que está integrada por 7 jueces, considera eso en el plano del análisis jurídico y emite una sentencia o resolución en contra del Estado demandado. ¿Por qué le explico todo esto? Le explico todo esto porque tanto la Comisión Interamericana de Derechos Humanos como la Corte Interamericana está compuesta por jueces individuales, la Comisión por miembros y la Corte por jueces. Y estos son designados en la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos. Los miembros de la comisión son designados por un periodo de 4 años y solo pueden ser reelectos por una vez. Los miembros de la Corte son designados por un periodo de 6 años y solo pueden ser reelectos por una vez. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Hay que entender que la Organización de Estados Americanos es una organización de estados y que los estados están representados por sus gobiernos y que los gobiernos tienen tendencias y tienen posiciones políticas y que aunque se supone que deberían respetar los principios universales de derechos humanos, eso en la situación de la realidad no sucede. Y durante todo este siglo XXI hemos visto una cometida de lo que hoy día se denomina el socialismo del siglo XXI o el castrochavismo, que no es otra cosa que la expansión de la dictadura castrista de Cuba convertida en castrochavismo en el siglo XXI. El año 1999 agonizaba la dictadura cubana y llegó a la presidencia de Venezuela Hugo Chávez y corrió a salvar a la dictadura cubana
Y de esa manera, entre Chávez, socio capitalista, Castro, el socio con todo el saber hacer criminal desde 1959, y Lula, que había organizado el año 1991 en el Brasil, a partir del Partido de los Trabajadores, el Foro de Sao Paulo, irrumpe el siglo XXI y lo que hacen es quebrar la democracia en la región, atacar la democracia y expandir la dictadura cubana. Y hoy día, 24 años después de aquello, después del año 1999, tenemos un siglo XXI marcado por la expansión de la dictadura cubana, y en vez de tener una dictadura que era la de Cuba en 1999, tenemos cuatro. Tenemos la de Venezuela, la de Bolivia, la de Nicaragua, y hemos tenido la del Ecuador con Correa, que ha sido rescatada, salvado el Ecuador de esa situación gracias a la gestión del presidente Lenín Moreno. Pero además de esas cuatro dictaduras, tenemos 5 gobiernos paradictatoriales. Eran 6. ¿Qué quiere decir un gobierno paradictatorial? Un gobierno paradictatorial es un gobierno que se establece por mecanismos democráticos en un país con democracia, pero que elige un gobierno que ha sido propiciado, auspiciado, sostenido, promovido por el castrochavismo, el socialismo del siglo XXI, y que cuando llega al poder se pone al servicio de las dictaduras. Y esos gobiernos son el de Fernández Kirchner en la Argentina, que acaba este año, el de López Obrador en México, el de Petro en Colombia, el de Boric en Chile, que tiene conductas intermitentes, censura a Venezuela y a Nicaragua, pero no dice nada de Cuba y de Bolivia, el de el presidente del Brasil, Lula da Silva, y pasó por ahí el Perú con Castillo. Claro, así es. Eran 6, ahora son 5. Entonces, en ese contexto, de los 34 miembros que hay en la Organización de Estados Americanos, en este siglo XXI, cuando se han ido a elegir miembros de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, se han elegido miembros influidos nefastamente en varios periodos por el castrochavismo, por el socialismo del siglo XXI, que en lugar de proteger los derechos humanos de los ciudadanos de la región, los han violado. Y eso está cambiando, eso ha cambiado porque los 10 años nefastos en la OEA de sometimiento absoluto al castrochavismo fueron los 10 años de la Secretaría General de Insulsa. Con la llegada del nuevo secretario general, que aunque viene elegido por el castrochavismo, Luis Almagro, vuelve a los principios de la Organización de Estados Americanos, vuelve a los principios de la Carta Democrática Interamericana y recupera la institucionalidad de la OEA, eso ha ido mejorando. Yo le diría que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos tiene en las renovaciones que se han ido haciendo miembros un tanto más aceptables que los que existían en el tiempo duro del castrochavismo que controlaba esa organización. Y lo mismo pasa en la Corte Interamericana. Entonces, ¿de qué se trata? Se trata de que en lugar de pensar en salir de un organismo que es tan importante como el sistema interamericano de derechos humanos, lo que hay que hacer es fortalecerlo. Lo que hay que hacer es señalar a los malos miembros de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que en vez de proteger los derechos humanos están haciendo protección a las dictaduras o a los violadores de derechos humanos. Hay que señalar, acusar y recusar a los malos jueces de la Comisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para inhabilitarlos en su cargo. Y eso es lo que se hace cuando uno tiene una mala autoridad. Pero si en vez de eso se juega a decir, ah, no, yo me llevo la pelota, yo me retiro, lo que se hace es más bien favorecer a los sistemas dictatoriales, debilitando el sistema interamericano de derechos humanos que tiene que ser fortalecido, consolidado y recuperado después de esta etapa negra en la cual las dictaduras se han expandido. Hay mucho que hacer en materia de derechos humanos y una de las cosas que hay que hacer es terminar con las dictaduras y con los dictadores sin impunidad. Tienen que responder por sus crímenes y estas instancias son muy importantes, pero si países con democracia como el Perú están pensando en retirarse esos organismos, como lo ha hecho la dictadura de Venezuela o como lo quiere hacer la dictadura de Nicaragua, yo creo que es un error porque aquí se trata de defender principios y valores de vigencia universal y no se defiende eso retirándose, se defiende señalando en términos concretos a la gente que ejerciendo potestades o funciones
jurisdiccionales o administrativas de defensa de los derechos humanos, no estuviera cumpliendo sus obligaciones. Doctor, justamente sobre este tema hay toda una polémica porque hay la percepción de un buen grupo de peruanos que señala que obviamente tanto las recomendaciones de la Comisión como los fallos de la Corte han sido adversos al Perú. Han favorecido a terroristas, como el caso de Lori Berenson y otros más. También han recibido a trámite la denuncia que puso Polay, el líder del MRTA, otro movimiento terrorista genocida aquí en Perú. También tenemos entendido que los aportes que recibe tanto la Comisión como la Corte no necesariamente provienen de países que forman parte de América Latina o de América, sino que provienen de países que están fuera del continente y también de ONGs y organismos ideologizados que tienen intereses específicos y que sus aportes justamente nutren a la economía tanto de la Comisión y de la Corte. Y en ese sentido, de alguna manera se cuestiona la imparcialidad de los miembros de la Corte y de la Comisión, porque ya hemos visto en algunos pronunciamientos que han tenido, obviamente han tenido sesgo pro-género, pro-aborto, a favor del matrimonio, de la unión homosexual, y también en contra de los derechos civiles, como es proteger a los terroristas. Entonces, en Perú estamos de alguna manera mortificados con esa posición que han venido teniendo. Entonces, justamente por eso se ha promovido varias iniciativas legislativas que ahorita se están ventilando en la Comisión de Constitución del Congreso. Y una de las preguntas claves que señala este proyecto de ley, el 5216 del congresista Montoya, que es el más notado, que plantea para el proyecto de ley para denunciar la Convención Americana de Derechos Humanos. La pregunta es, ¿cuánto ha ganado el Perú desde que nos hemos afiliado a la Convención Americana de Derechos Humanos? Eso lo señala en su proyecto de ley. ¿Hemos mejorado nuestra calidad de justicia? ¿Son útiles a la dignidad nacional los fallos de la Corte Interamericana que favorecen a grupos terroristas obligando al Estado al pago de reparaciones, a la construcción de monumentos, pedido de disculpas y otras medidas en favor de los enemigos de la democracia? ¿Por qué los países más desarrollados de sólida democracia y alta economía, como es Estados Unidos y Canadá, no han suscrito la Convención Americana de Derechos Humanos, siendo que el sistema interamericano es un sistema que está formado básicamente por el resto de países que no integran, que no es Canadá y Estados Unidos? Entonces hay una percepción de que la Corte y la Comisión, en sí el sistema, ha sido tomado por ciertos sectores de corte marxista, ideologizados, y que evidentemente pues de alguna manera vulneran y relativiza la soberanía nacional del Perú. ¿Qué opina usted al respecto? Bueno, vamos a suponer que todo lo que se sostiene es cierto. No vamos a discutir el qué, sino vamos a discutir el cómo. Lo que hay que hacer es denunciar a esos malos funcionarios. Lo que hay que hacer es sancionarlos, porque si miembros de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos están haciendo todo lo que se dice ahí, no son impunes, no pueden ser impunemente poderosos, tienen que ser separados de sus cargos y tienen que ser juzgados. Vamos a suponer que todo eso es cierto y que miembros de la Corte Interamericana de Derechos Humanos están prevaricando. Los jueces que prevarican tienen sanciones. Ahora, yo quiero decirle algo en rescate de lo que es el buen proceder. Muchas de las cosas que se señalan ahí han pasado con consentimiento de gobiernos del Perú, porque gobiernos del Perú han apoyado a miembros de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y a jueces que después han producido esas sentencias, ellos los han designado, porque han habido gobiernos y gobiernos en el Perú, y Así han es, gobiernos lamentablemente. condescendientes con el terrorismo, que Ujú. por declararse anti algo han afectado la institucionalidad y la fortaleza institucional del Perú. O sea, hay una vieja regla jurídica que dice que nadie puede alegar su propia falta, y cuando hablamos del Perú como Estado, independientemente de cualquiera de sus gobiernos. Y eso genera un hecho de responsabilidad. Entonces, lo único que yo sostengo
es que todo lo que se dice ahí, vamos a suponer que es verdad. Hay muchas quejas sobre el particular y hay evidencia cierta de que por lo menos a partir del 2005-2006, por un espacio de 10 años, estos órganos han estado en poder del socialismo del siglo XXI, del castrochavismo, y en vez de defender los derechos humanos, han protegido a los violadores de derechos humanos. Así es. Hay que sancionarlos, hay que denunciarlos, hay que procesarlos, hay que establecer la verdad, porque si no, ellos se van a quedar con la vigencia de sus decisiones y de sus sentencias o de sus opiniones y van a establecer eso como si fuera una verdad. Lo que hay que hacer es como en cualquier proceso. Si hay un juez que no es imparcial, se lo acusa, se lo recusa, se lo procesa, se lo enjuicia y se lo encarcela en la justicia interna de cualquier país con democracia. Si hay un juez que dicta un fallo en contra de la ley, en contra de disposiciones legales establecidas, eso se llama prevaricación, se lo procesa. ¿Por qué el Perú, ahora que tiene esa fortaleza, ahora que tiene esa decisión, no investiga y señala caso por caso en los casos que usted ha mencionado, los infractores, miembros o exmiembros de la comisión? ¿Por qué no señala a los jueces, miembros o exmiembros de la Corte y reclama por esos hechos? O sea, Bueno, la investigación. el documento está, cuando firman una regulación, un fallo, obviamente está quienes lo suscriben, ¿no? Quienes lo Claro, autorizan. es como cualquier decisión. Mm. Y además está el contenido. Y si el contenido es antijurídico, si el contenido es en contra de las normas de los derechos humanos, si el contenido es en contra de la prueba, si el contenido es en contra de la razón jurídica, ahí está. Lo que hay que hacer es investigar. El artificio de decir me voy es dejarles libre la cancha para que los violadores de derechos humanos sigan protegiendo delincuentes en vez de proteger a los ciudadanos y cumplir con lo que es el Pacto de San José de Costa Rica o lo que es la Convención Interamericana de Derechos Humanos, que es un instrumento muy importante. La protección de los derechos humanos tiene que ser despolitizada, tiene que ser desideologizada y tiene que funcionar en base a principios y valores de vigencia universal. Yo lo único que estoy no criticando, pero sugiriendo, es que la mejor manera de solucionar este problema, que es un problema real, vamos a aceptar todo lo que se dice ahí, no es yéndose, eso es una derrota. La manera de solucionar eso es señalar a los responsables, probar la responsabilidad y castigarlos y recuperar las instituciones para que hagan lo que tienen que hacer en lugar de estar cometiendo errores y ejecutando las violaciones que ahí se denuncian. Porque realmente lo que buscamos, como todo Estado, es fortalecer nuestro sistema de justicia. Y cuando nos encontramos ante fallos de la Corte Interamericana o recomendaciones de la Comisión. El otro tema, Mariela, y con esto yo voy a terminar, es el tema de que los procesos, tanto de investigación en la Comisión Interamericana como de juzgamiento en la Corte, tienen que ser objeto de defensa. O sea, los estados como el Perú se tienen que defender. Si tienen razón, la tienen que probar, porque el sistema está hecho para proteger a los estados. Todo empieza con un mecanismo de conciliación en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y cuando el Estado ve que hay ahí un conjunto de personas que en vez de administrar los principios y valores y las normas correctamente, está sesgando aquello, los tiene que denunciar. Uno de los problemas de los gobiernos es que se defienden mal, es que creen que las cosas no van a suceder y las dejan pasar y por el transcurso del tiempo después se producen barbaridades que sumadas a la ideologización o al haber llevado miembros favorables al sostenimiento del terrorismo o al sostenimiento de las doctrinas o de las posiciones dictatoriales a esas posiciones, como ha sucedido en toda la Organización de Estados Americanos en este siglo, entonces se producen resultados negativos. Mi punto es que simplemente la manera de solucionar los defectos que hay en el sistema, las violaciones y las fallas, e inclusive los errores que se han podido cometer, que pueden ser delitos en el sistema interamericano de derechos humanos, no es saliéndose, es arreglándolo. El Perú puede liderar
una gran dinámica de consenso para recuperar estas instituciones y toda América y el mundo se lo va a agradecer. Hay que volver a leer la Convención de San José de Costa Rica, la Convención Interamericana de Derechos Humanos y ver que eso favorece a todos y que bien Claro, aplicada eso sirve, pero mal aplicada causa los problemas que ahora está observando parte de la legislatura peruana. sí, pues porque lamentablemente se ha de alguna manera deslegitimado y obviamente cuando hay ciertas dudas respecto a la imparcialidad Sí, tanto de Mariela, la está comisión. bien, le agradezco mucho, ese es mi punto de vista, muy amable. Gracias, gracias Gracias. doctor por su participación en este espacio y esperamos tenerlo en otra oportunidad. Muy buenas Chao. noches.